100 años del desembarco de Alhucemas. Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Hola a todos, bienvenidos a Bellum Artis Historia Militar. Hoy regresamos al Marruecos del Protectorado Español para conocer mejor el desembarco de Alhucemas. Para ello contamos con la ayuda de un amigo y experto en los años 20 españoles, nuestro amigo Joaquín Rivera Chamor. Hola Joaquín, ¿qué tal? ¿Qué tal, Francisco? Pues encantado de estar aquí, como siempre. Esto ya empieza a ser una costumbre, así que estamos como en casa. Estamos como en casa porque hace poco vinimos a hablar de este libro, La Guerra Civil que vino de África, un libro, bueno, que toca un poco el panorama previo, ¿no?, al tema de hoy, que es Alhucemas. El libro nos lleva cerca hasta Anual, ¿no?, y a partir de ahí hay espacio para otros libros que ya amenazaste con ponerte a escribir. Pues Joaquín, vamos a hablar de un hecho de armas, ¿no?, que yo creo que está en la historia militar española, ¿no?, como el gran desembarco anfibio moderno español, ¿no? Sí, de hecho, bueno, se hacen comparaciones, las comparaciones siempre son odiosas, evidentemente, con Normandía, con Galípoli, etcétera. Lógicamente la entidad es mucho menor y también la fuerza opositora pues era muy diferente, ¿no? No podemos comparar el desembarco de Normandía con el desembarco de Alhucemas. También se dice que se estudió para realizar el desembarco de Normandía el planeamiento y la ejecución que se había hecho en Alhucemas. No estoy muy seguro de eso. Pero bueno, más allá de la propaganda, que es Sí, sí. lógica en este tipo de cosas, ¿no? Pues yo creo que Alhucemas sí que constituye el inicio del fin de una pesadilla, que es la de la Guerra de África, una guerra que dura desde 1909 hasta 1927. Gracias al desembarco de Alhucemas se va a conseguir establecer las bases para la pacificación final del protectorado. Se podía haber hecho incluso ya en esa época, en 1925, pero se fue conservador y no se quiso aprovechar el éxito de forma que se consiguieran todos los objetivos que cuando ya de verdad estaba realmente tocada la cábila de Beni Riaguel, que era la cábila que lideraba Mohamed Abdelkrim, el Jatabi, el líder, el caid de Beni Riaguel, y el presidente o el dictador de la efímera República del Rif, que él mismo autoproclamó y que pues tuvo una vigencia aproximadamente de 3 o 4 años, ¿no? Una república que era, digamos, importante, no marroquí, sino rifeña, con un espíritu laico, ¿no?, incluso socialista, está inspirado en temas de Ataturk, ¿no?, basado un poco en el panturquismo, pero en este caso el panriferismo, podemos decir así, porque es importante entender que no estamos hablando en sí, ¿no?, de una guerra contra Marruecos, sino una guerra contra los rifeños, porque España actuaba en nombre de Marruecos. Exacto. España forma parte de un protectorado que es conjunto entre Francia y España. Cada uno de los dos países tiene una zona de responsabilidad. La zona de responsabilidad española es realmente constituye un área colchón que favoreció mucho Gran Bretaña para evitar que los franceses estuvieran muy próximos a Gibraltar. De esa manera, España, que tiene enfrente de su costa andaluza toda la costa del Rif y de la Llevada, pues se hizo cargo de su zona de expansión natural. La forma de colonialismo es el protectorado, que es la forma más liviana dentro de todas las maneras que había de colonizar en el siglo XIX y principios del siglo XX. Y Francia se hace cargo de Fez, de la capital, donde está el sultán, porque antes de esto había un sultanato y el sultanato va a continuar. Lo que hacen las dos potencias es proteger precisamente al sultanato, lo que hacen es mentorizar a su ejército, facilitar que el sultanato pueda ejercer su influencia a todas sus zonas. Ahí vemos, por ejemplo, en este mapa perfecto donde aparece toda la zona española, la Llevala y el Rif, que son básicamente las dos áreas grandes, porque la Gomara podemos también situarla dentro de la Llevala. La característica fundamental de esta zona es que según vamos de la parte más al oeste, Larache, Arcilla, Alcazarquivir, donde se encuentra la zona más arabizada, donde hay más influencia árabe, hacia el este
ahí vamos perdiendo esa influencia árabe y vamos ganando influencia de las antiguas tribus bereberes, que ya parte de La Gomara y todo el Rif, la gran mayoría de sus habitantes procedían de las tribus bereberes, que son ancestrales, ¿no? Tribus muy pobres donde prácticamente no llegaba, a esas zonas no llegaba la influencia del sultán. De hecho, cuando España empieza ya en 1909, antes del protectorado, con la primera guerra, la primera campaña de Melilla, una de las razones es que el sultán es incapaz de enviar allí tropas para que puedan, askaris, que son los soldados marroquíes, para que puedan ejercer el poder del sultán o llevar a cabo el poder del sultán, porque cualquier señor de la guerra pues lo desafiaba, ¿no? En la zona del Rif, como has dicho, no había un sentimiento de pertenencia a Marruecos, ni estas historias del Gran Marruecos, ni nada por el estilo. De hecho, probablemente muchos de sus habitantes, como los que hemos tenido la oportunidad de desplegar en Afganistán, hemos comprobado, ni siquiera sabían que estaban en un país que se llamaba Afganistán. O sea que la mayoría parte de la población es población analfabeta, en un sistema tribal que recuerda mucho todavía la época feudal, incluso anterior a la época feudal, donde el sometimiento de unas cábilas a otras se produce a través de la violencia, y cuando digo se someten me refiero a que les rinden pleitesía y les mandan jarqueños, que es el nombre. La jarca es una unidad paramilitar que se organiza para una acción concreta, para una rafia o para atacar otra cábila, y estas jarcas se componen normalmente de un grupo de cábilas, ¿no? Un grupo de cábilas manda a sus hombres y forman una jarca. Parecido un poco al sistema de huestes medieval, ¿no? Que los señores es una pirámide. Sí, claro. Exacto, es un sistema feudal donde hay señores de la guerra, los caídes, que son los líderes que es una especie de juez, pero también es una especie de líder de las cábilas, y después pues los jefes de las jarcas. Todo este sistema piramidal se asemeja mucho al feudalismo europeo de Centro Europa, sobre todo, y además el sometimiento por violencia o el sometimiento por conquista pues tiene una fisionomía parecida a cómo actuaban también en Al-Ándalus, ¿no? Muchos de los que van a aparecer, por ejemplo, en la Yebala, son descendientes de los moriscos, no en el Rif, ojo, sí en la Yebala son descendientes de los moriscos que fueron expulsados y que estaban muchos de ellos viviendo en Tetuán o en Sahuen. Bien, pues, ¿por qué se produce el desembarco de Alhucemas? Este es un tema que creo que requiere un contexto pues, un tanto profundo, ¿no? Porque siempre se había querido desembarcar en Alhucemas, desde que se inicia el protectorado español, que empieza en 1912, antes incluso de que se firme el protectorado. España ya se había expandido a través de Melilla, porque ya se habían firmado una serie de tratados. El más importante es el que se da en la Conferencia de Algeciras de 1906, donde España se compromete junto a Francia a formar a policías y a militares marroquíes, y lógicamente los puntos de influencia españoles pues estaban cerca de Melilla, de Ceuta y de Larache. En esa expansión que se va haciendo del territorio melillense se llega hasta el río Quer. Los ríos van a ser muy importantes porque evidentemente son los que marcan, además de forma transversal, de forma perpendicular al eje lógico de avance desde el este hacia el oeste, y los que van a ir jalonando, porque se constituyen como obstáculos naturales, la progresión de las fuerzas españolas en esa tarea de pacificación. Vemos la guerra del Rif siempre como una guerra, pero lo cierto es que muchas de las cábilas cooperaban con España. Había una oficina de asuntos indígenas que trabajaba en muy buena coordinación con los caídes de las cábilas, que poco a poco también se iban sometiendo porque se actuaba de la misma manera. Una vez que los españoles aprendieron cómo se trabajaba con este tipo de entidades, con este tipo de sistema tribal, lo que hicieron fue copiar, entre comillas, la forma de sometimiento que habían tenido pues el Rogui, el Chadil, todos los líderes que habían combatido precisamente a los españoles desde 1909 hasta 1912 aproximadamente. Luego se van a ir sometiendo también a los españoles, otra vez previo pago de su importe y recibiendo ayudas para desarrollo y progreso de la agricultura,
para establecer una policía indígena que, bueno, pues que someta un poco al orden y a la ley a todas estas poblaciones. Muchas de ellas ni siquiera son poblaciones fijas, son aduares, una especie de campamentos nómadas, porque bueno, la gente vive un poco de lo que puede, ¿no? La mayoría de los rifeños, o una gran parte de ellos, pasan a Argelia todos los años como temporeros para poder recabar, para poder trabajar en la recogida de la fruta y la recogida de otros sistemas de agricultura, y el resto del tiempo, cuando vuelven, pues se dedican a atacar a otras cávilas para hacer rafias, ¿no? O sea, para realmente robar un poco a lo vikingo. Y este es el sistema y el panorama que se encuentra en España, en un territorio muy compartimentado. Era en realidad un dardo envenenado. Es una responsabilidad que adquiere España, forzada por las circunstancias también, aunque evidentemente hay quien estaba contentísimo porque aquello era un poco la recuperación del prestigio perdido en Cuba unos años antes, apenas una década antes, y bueno, pues se establece, digamos, este terreno enfrente de la costa española y que va a generar pues muchísimos problemas. Hay que recordar, Joaquín, que como bien dices, hay gente que quería recuperar el prestigio perdido en 1898, ¿no? Y por otro lado estaba la geopolítica mundial, es decir, estaba Francia, que no podía, según los británicos, controlar la orilla sur del estrecho de Gibraltar, pero nos falta el tercero en discordia, ¿no? Que era el Imperio Alemán con la crisis de Tánger, que dijo, esto es mío, claro. También, ¿no? Y ahí mandó su diplomacia de cañoneras, ¿no? Realmente esto se dispara por eso, por la crisis de Tánger y por el expansionismo alemán en África, que quiere... Alemania ya es un gran imperio y quiere formar parte de ese club de imperios coloniales que se habían expandido en el nuevo territorio, que era el continente africano, y que permitía la explotación de materias primas para alimentar las florecientes industrias, tanto francesas como británicas y sobre todo alemanas, ¿no? La conferencia de Algeciras viene por ahí y viene un poco para frenar las ambiciones de los alemanes, y viene un poco también en una circunstancia que no se había dado en muchos años, en muchas décadas, que es la unión en intereses de Inglaterra y Francia, que siempre habían estado en lados opuestos y España siempre había tenido que elegir entre unos y otros. Bueno, pues en este caso se van a unir en un frente común contra Alemania. De hecho, a las pruebas me remito cuando podemos decir y afirmar que apenas unos años después iniciaría la Primera Guerra Mundial. Luego, este es un poco... son un poco los prolegómenos, ¿no? de esa situación que llevará a la Primera Guerra Mundial. Claro, España se hace cargo de su zona del protectorado, aunque Melilla y todo el territorio alrededor de Melilla ya estaba bajo influencia española hasta el río Quert. El río Quert es el primero de esos tres ríos, el Quert, el río Amecrán y el Mekor, que marcan, digamos, el territorio y lo dividen en tres partes, ¿no? Ahí lo vemos, el río, el Mekor es el río que viene desde la bahía de Alhucemas. Si ven ustedes en el mapa, Peñón de Alhucemas, ahí hay un río que es perpendicular al eje de avance, que cruza prácticamente toda la zona de influencia española y como pueden ver, llega y desemboca en la bahía de Alhucemas. Ese río es el río que se marca como objetivo el general Fernández Silvestre en 1921. El primero que vemos a la izquierda de Nador, ese primer río es el río Quert, que es el más importante y es el que va a frenar la primera expansión española, va a llegar hasta allí. Cuando intentan pasar se van a encontrar una fortísima oposición en las dos campañas del Quert, que pues, van a marcar sin duda el jalonamiento, el itinerario de estas guerras de Marruecos, porque se tendrá un gran número de bajas que además van a sumarse a las que una vez se ocupa Tetuán, ya a partir de 1912, de noviembre de 1912, cuando se firma el protectorado, España tiene que ocupar Tetuán, y con la ocupación de Tetuán pues vienen también muchísimos problemas, porque la expansión en la Yebala pues entrañará muchísimas dificultades. Eso hará que se detraigan tropas hacer toda la atención desde un punto de vista militar, y van a necesitar que se traigan tropas de la comandancia de Melilla. Desde el principio de los tiempos, por las dificultades del territorio del Rif, el comandante general de Melilla siempre planteó la posibilidad de un desembarco en la bahía de Alhucemas
porque la cábila más importante y la más belicosa desde el principio, ya desde 1909, había sido la cábila de Beni Urriaguer. Esto, Joaquín, te interrumpo porque creo que es importante ver este mapa que voy a poner ahora, que es el mapa de relieve. Es decir, el mapa ahí plano, muy bien, pero cuando ves todas las montañas que hay en la zona norte, justo a esa zona de los rifeños, entendemos la dificultad de avanzar por tierra, ¿no? Claro, efectivamente, es muy complicado, un terreno muy compartimentado y sobre todo que exige, porque hay muy pocas líneas de comunicación, por no decir ninguna, todo eran caminos de herradura y esos caminos de herradura, si tú quieres desplegar las cantidades de tropas de las que estamos hablando, necesitas transformarlos en caminos carreteros, ¿no? Al menos que puedan pasar carros con la impedimenta y la logística que se precisa para poder abastecer a una fuerza de esta entidad. De hecho, ese va a ser el principal problema que tendrá Silvestre en 1921. Lo de Anual no es solamente una falta de previsión, es sobre todo y fundamentalmente una ausencia de la vía principal de abastecimiento y evacuación, que estaba muy comprometida, estaba todavía en fase de perfeccionamiento, los zapadores seguían trabajando para mejorar ese camino y llegará un momento en que tendrá en Anual 4.000 hombres con una única línea que será al mismo tiempo ruta de abastecimiento y de evacuación y que impedirá que cuando se vaya a realizar el repliegue este se haga de forma efectiva, porque al final estás muy expuesto. Todas estas líneas encima iban entre alturas dominantes que necesitaban ser ocupadas. Eso implicaba tener una red de posiciones inabarcable. En el caso de 1921 se llegó a tener, sumando, había unas 70 posiciones fundamentales y más de 130 en total, contando también pequeños bloqueos, porque para vigilar incluso un puesto de aguada había que mandar un pelotón y tenerlo allí fijo para una bomba de agua que pudiera extraer agua de un pozo. O sea, estamos hablando de algo de locura, ¿no? Y por supuesto, cada altura que vigilaba y jalonaba el camino había que ocuparla, con lo cual, pues, una vez que te ibas expandiendo, llegaba un momento en que no se permitía, ya no se tenían tropas suficientes para poder tener todas las posiciones y al mismo tiempo mantener un impulso con unidades con las que poder maniobrar. Si tú tienes 20.000 hombres y tienes 13.000 en posiciones, solo tienes 7.000 para maniobrar, pero de esos hay que contar algunos que tienen que estar en descanso, otros que estarán de permiso, gente heridos, enfermos, etcétera, etcétera. Estamos hablando de 1920, donde todavía había muchísimas enfermedades y eso mermaban las operaciones. No estamos hablando de Cuba, donde más de la mitad de los que por allí pasaron acabaron enfermando, pero sí con epidemias, con tifus, malaria, etcétera, etcétera. Malaria todavía en el RIF. Esa es la imagen de un bloqueo, efectivamente, que son pequeñas posiciones, pues un puesto fuertemente organizado y que tiene como objetivo, pues, vigilar un punto específico. Y luego había posiciones fundamentales, estaba dividida en 4 circunscripciones. Las circunscripciones, cada una de ellas estaba más o menos bajo la responsabilidad de un regimiento y estas circunscripciones tenían una base principal. Las bases principales eran bases logísticas, lógicamente, lo que llamaríamos una base logística avanzada. Luego el resto de las posiciones pues eran posiciones simplemente para mantener, como digo, la vigilancia sobre un camino, para vigilar sobre un aduar o sobre una zona concreta y permitir de esa manera ir expandiéndose. Esto se hacía al mismo tiempo que en la Oficina de Asuntos Indígenas, que tenía una labor fundamental, iba cooperando, e incluso llegaba gente desde España, agricultores, ganaderos, para trabajar y explicarle a los rifeños cómo poder sacar mayor producción y mejor partido a lo poco que tenían. De esa manera, como hemos dicho, en 1912, vamos a irnos un poco de años atrás, 1911 es el primer planeamiento que hace la Comandancia General de Melilla, la primera idea de hacer un desembarco a los demás. En 1913, que ya después de la segunda campaña del Quer, es cuando se hace un planeamiento ya mucho más exhaustivo. Aquí ya toda la atención está en la Llevarla, luego toda la atención está en Tetuán y en Ceuta, pero en Melilla, el general Jordana, que luego años después sería alto comisario de España en Marruecos, estando de general de la comandancia de Melilla, diseña un plan, ordena diseñar un plan, mejor dicho, los generales no diseñan, sino que aprueban los planes que hace su Estado Mayor. Pues su Estado Mayor hace el primer plan que será la base del desembarco de Alhucemas, que será la base que luego todos tendrán en mente, todos los comandantes generales de Melilla van a tener ese plan y lo van a ir mejorando. Es importante el de 1913 porque se establecen contactos a través de la Oficina de Asuntos Indígenas con los
hombres de Beni-Urriaguel que están próximos a la costa, porque hay que diferenciar aquí en esta misma cábila dos facciones, la que está próxima a la costa, que estaba a favor de la colaboración con los españoles y de que los españoles ejercieran allí su acción de protectorado, y luego los montañeses, que es como les denominaban los costeros, que eran pues mucho más, vamos a decir, vehementes a la hora de defender sus tradiciones, su historia y de defender su territorio y no querer ninguna injerencia extranjera. Esto hay que recordar que... Ni siquiera injerencias del sultán, porque España participa protegiendo y tiene un representante del sultán en su territorio, que es el jalifa, y hay fuerzas jalifianas que cooperan con las españolas, por supuesto. Hay que recordar que parte de estos rifeños, ¿no?, eran también parte de la policía, digamos, indígena y los regulares. Claro, eso es. Había la Oficina de Asuntos Indígenas, también la intervención militar, que es así como lo van a denominar, aunque hoy día las palabras de intervención militar o el término de intervención militar es completamente distinto a aquello, pero eran los que facilitaban todo este trabajo. Además, grandes militares o militares muy importantes, por esto de grandes se me va un poco, militares muy importantes han formado parte de estas oficinas de asuntos indígenas. El general Riquelme, por ejemplo, un hombre muy importante durante la Segunda República y uno de los hombres más carismáticos dentro de los africanistas, porque prácticamente toda su carrera militar, desde que era teniente, la pasó en África. El general Capaz, Osvaldo Capaz, el general Godet, el propio general Godet dirigió también la intervención militar. Luego, estamos hablando de hombres cuya acción o cuya forma de entender cómo había que expandirse en el protectorado fue fundamental para que se considerara la pacificación final a partir de 1927. En 1913, como hemos dicho, ya se plantea y se planea esa operación. A partir de ahí todos lo van a intentar incrementar. El problema es que la guerra es muy impopular en España, muchísimo, sobre todo entre las organizaciones obreras. El Partido Socialista Obrero Español y su brazo sindical, que era la Unión General de Trabajadores, desde el principio, desde la primera campaña de 1909, están en contra de que España esté en Marruecos. Claro, nunca comentan el tema de la obligación, desde el punto de vista de las responsabilidades y los compromisos internacionales que tenía España adquiridos de estar allí y permanecer allí. Hay que recordar ya casi la semana trágica, como el comienzo de todo esto. La semana trágica en 1909, la CNT, que todavía no existe en 1909 porque es de 1910, es muy activa también en contra de la guerra, además activa en cometiendo pues, atentados en acción directa, sobre todo después de que se creara la FAI o incluso antes de que se creara la FAI, con el grupo de los solidarios, donde estaba Buenaventura Durruti, Ascaso y todos estos, que llegan a matar al presidente del Consejo de Ministros y al cardenal Soldevilla, en fin, hay una auténtica guerra, incluso dentro de la propia Barcelona, entre la CNT y los militares y la policía, y por supuesto los sindicatos libres también, que eran los que sufragaba, o al menos durante un tiempo fueron sufragados por la patronal y por la burguesía catalana. Pero durante los años de 1914 a 1918, hasta 1914, España ha hecho un esfuerzo brutal en el Rif y en la Llevada, con muchísimas bajas, con un despliegue muy grande, algo que no se podía sostener. Hay que recordar que hay momentos en la época de la Restauración donde Guerra, Marina, que son dos ministerios, por supuesto, y el dinero destinado al protectorado son casi el 40% de todo el presupuesto de la nación. O sea, ahora estamos hablando de que hoy día estamos discutiendo si llegamos al 2% en defensa, que entraña todos estos ministerios, y los despliegues que hay ahora mismo, ¿no? Los despliegues en operaciones, pues imagínate el 40%. O sea, pero Joaquín, aquí había dos trampas. que no había gasto social en aquella época casi. Claro, sí, había muy poco gasto. Y menos impuestos también. Hace que el presupuesto sea menor. Claro, el estado de bienestar lógicamente implica un gasto muchísimo mayor. De hecho, uno de los que mataron en esos momentos de protestas fue a Dato, que fue el ministro que estableció una ley de prevención de accidentes de trabajo, incluso una ley de seguros de accidentes, muy importante. Seguro obligatorio. Sí. Seguro obligatorio de enfermedades. Eduardo Dato
que era presidente del Consejo de Ministros el 8 de marzo de 1921, que es cuando lo matan. Y volviendo otra vez a esta época, a partir de 1914, que casi es un alivio para España, al iniciarse la Primera Guerra Mundial, los franceses piden no remover el avispero, porque ya bastante entretenidos están en Verdún, en el Somme y en todas las operaciones y las campañas que tienen defendiendo su propio territorio metropolitano como para tener que ejercer allí. Esa fotografía, ahora que la pones, es el coronel Miguel Primo de Rivera y Urbaneja, que será muy importante durante los desembarcos, por supuesto. Ahora, espera. Sí, ¿Me oyes? estamos. Vale, perfecto. Sí. Bueno, Pues Miguel Primo de Rivera estábamos. Miguel Primo de Rivera durante las operaciones en 1909, la campaña de Melilla, y que posteriormente ascendió a general de brigada por méritos de guerra y luego ascendería a general de división también por méritos de guerra tras mandar una brigada precisamente en la zona de Tetuán. También estuvo o formó parte de algunas de las campañas del Kert. Pues estábamos con Francia, ¿no? Que estaba viviendo la Primera Guerra Mundial. Sí. Pero mi internet ahora va bien, ¿eh? No, te estoy viendo perfectamente. De hecho, me estoy viendo y estoy hablando y veo la... Pues Francia, ¿no? Está viviendo la Primera Guerra Mundial y nosotros estamos en una época de esplendor económico en estos primeros años de la Guerra Mundial, pero de repente España también cae, ¿no? Al final. Sí, bueno, claro. Aparte del tema económico, que evidentemente al principio los productores se aprovechan de que hay que exportar y que hay mucho cliente para comprar, porque lógicamente las industrias se paran o se dedican exclusivamente a la guerra, o sea, se hace economía de guerra, luego muchos de los productos manufacturados se compran a España, por todos los que van a participar en la guerra, los dos bandos, ¿no? El problema es que después eso va a traer unos problemas con las subsistencias, los precios también se van a encarecer en España porque quedan menos productos para poder consumir y por tanto se lleva a una crisis económica, sobre todo una crisis de subsistencias que bueno, pues van a generar grandes problemas de abastecimiento dentro de la propia península. Pero en el Rif, debido a que Francia pide por favor que no se remueva el avispero, se producen 4 años de congelación. Hay 4 años en los que no hay apenas operaciones y estas se limitan nada más que para mantenerlo ya obtenido y para poder, bueno, pues si se hacen expansiones que sean a través de pagos o a través de ejercer influencia y no tanto de despliegue de tropas. Las tropas se minimizan muchísimo, se repliega muchísima gente a la península, porque como digo, la guerra era muy poco popular. Y en 1918, el alto comisario, que era Gómez Jordana, que le toca vivir toda esta etapa, con episodios un poco rocambolescos, operando incluso con el Raisuni, que era el líder de la Llevada, bueno, pues Gómez Jordana muere de un paro cardíaco y en 1919, poco después de ello, hay algo más intermedio, llega a la comandancia, a la alta comisaría el que había sido ya ministro de la guerra, que es Dámaso Berenguer, y que es uno de esa nueva ola de generales muy jóvenes que han ascendido precisamente a caballo de las campañas en Melilla y en Ceuta. Concretamente, Dámaso Berenguer es el que además funda el Cuerpo de Regulares Indígenas a partir de 1911. Luego es un hombre que ha hecho toda su vida militar, desde comandante hasta general, o gran parte de su vida militar, en África, ascendiendo de forma meteórica y procedente de la Academia General Militar. Con 40 y pico años ya era general de división y ministro de la guerra. Su compañero de promoción, Fernández Silvestre, va también destinado a Ceuta. Él había sido comandante general en Larache, prácticamente toda su vida militar desde comandante la pasa también en Marruecos y llega a ascender a general de división también de forma meteórica y 2 compañeros de promoción coinciden allí, uno como alto comisario y el otro es enviado después de una breve estancia en Ceuta como comandante general a la Comandancia General de Melilla, donde ejerce una labor de expansión muy rápida. En pocos meses está a punto de llegar a la bahía de Alhucemas, como todo el mundo sabe, pero solamente cuenta con 20.000 hombres, a pesar de que se empeña en pedir regimientos, esa red que hemos comentado enorme de posiciones,
y la advertencia del coronel Morales, precisamente el jefe de la policía indígena, que dice: hemos alcanzado nuestro límite elástico, y esto lo dice en marzo de 1921, cuando se llega al río Amecrán y pide no cruzar el río Amecrán, porque lógicamente las fuerzas están en una posición comprometida, hay que consolidar lo que ya se ha obtenido y sobre todo hay que consolidar las rutas de evacuación y de abastecimiento. Bien, pues esta es la situación en 1921 con el desastre de Anual. Lógicamente, Fernández Silvestre ya tiene el plan para desembarcar en Alucemas, donde tiene previsto llegar por tierra y por mar al mismo tiempo en una operación simultánea que obligue a la tribu de Beni Urriaguel a verse comprometida por dos frentes distintos, sin combatir, porque la idea de Silvestre es no combatir, sino llegar a pactos con la cábila de Beni Urriaguel, pero como todos sabemos eso no sucede, y cuando se cruza y se llega a la cábila de Tensamán, que es una de las que está sometida a Beni Urriaguel, el caid de Tensamán sí que está a favor de la expansión y participa de ella, pero cuando se ocupa el Monte Abarrán, pues el hijo de ese caid, digamos que da una especie de golpe de estado y se rebela contra los españoles y se comete la primera, pues el primer tropiezo, que es la caída de la posición de Abarrán, y luego ya todo esto iría desembocando hasta Igueriben, el desastre Anual, etc. Después del el Monte Abarrán es la olvidada, nadie habla de ello, pero el Monte Abarrán es el comienzo de todo, es la primera piedra, que es verdad que no está en el camino, ¿no?, de inserción de Silvestre, sino que era otra posición en la costa, ¿no?, si no recuerdo mal, ¿no? Estaba Sidris y luego estaba la posición de Abarrán, porque era una posición dominante en un monte que prácticamente ya tenía. Claro, imagínate, cuando tienes un montón de mogotes, tienes que coger el más alto para poder ver qué pasa en el resto, ¿no? Lo cual era una posición muy importante. Una posición que iba a ser ocupada por policía indígena, o al menos estos son los primeros que la iban a ocupar, y después normalmente cuando ya se iba avanzando eran las tropas europeas, que es así como se denominaban los regimientos europeos, los que ya se quedaban fijos en las posiciones, porque la legión que todavía no estaba en Melilla, la única unidad de legionarios que había todavía estaba en Ceuta, era de reciente creación, pero sobre todo las tropas nativas, ¿no?, tanto regulares como las tropas no regulares y las tropas califeñas, pues estos evidentemente se empleaban para las operaciones de choque y los regimientos se utilizaban más para ocupar las posiciones. Esa es la ocupación del Monte Abarrán, que se hace el 1 de julio de 1921. El revés del hablando, desastre, mira, es importante lo que comentabas tú de los caminos. Aquí hay una foto del avance por uno de esos caminos de montaña, ¿no?, con las mulas. Sí, sí. Claro, imagínate ese camino si tienes que tener una vía de comunicación abierta que es en constante movimiento con dos líneas, una de ida y otra de vuelta. Pues es inviable. Claro. Para transportar simplemente piezas de artillería, y el problema venía con la munición, porque 4.000 hombres son muchísimos miles de cartuchos, decenas de miles de cartuchos, pero sobre todo las piezas de artillería necesitan muchísima munición con muchísimo peso, y eso precisa de un tren logístico con unas características que no reunían, que no permitían estas vías de comunicación, ¿no? Y esto es a lo que me refiero, claro. Y luego caminos de herradura, que son los que había hasta que llegan los españoles, porque no había nada más grande que un caballo cuando ellos van apareciendo. Luego tienes que ir consolidando eso. Eso nos ha pasado en Afganistán. O sea, que hemos vivido una situación muy parecida, ¿no? Yo estuve desplegado 3 veces allí y he ido viendo cómo íbamos avanzando y evolucionando, pero nos costó años y años y años. Y al final mira cómo acabó la cosa, ¿no? O sea, que realmente esto es una situación muy parecida. Y cuando termina el desastre anual, se despliega una barbaridad de tropas otra vez, empieza la campaña de desquite, ahí vemos al malogrado general Fernández Silvestre, se comienza la campaña de desquite, y en la campaña de desquite, que es más o menos breve, se consigue recuperar parte del territorio perdido, pero no llegar hasta Anual. Se recupera Monte Arruiz en octubre, primero Venador, después Ceruán, luego Monte Arruiz, que son posiciones que están relativamente cerca de Melilla. De hecho, están todavía al este del río Quer. O sea, no estamos hablando de posiciones muy avanzadas, ¿no? La campaña de recuperación hace que, o la campaña de desquite, bueno, pues limpia un poco el prestigio de España después de todo el desastre de Anual, y a partir de ahí los gobiernos de la Restauración
muy influenciados por la opinión pública, por el dinero que está costando la guerra de Melilla, que es un presupuesto insostenible. España no estaba precisamente en el momento más apoyante de su historia, pues van tratando de retraer tropas lo máximo posible, y una vez que se consigue recuperar lo más básico, pues vuelven a dejar las comandancias al mínimo. A partir de ahí se pide que las operaciones sean las mínimas imprescindibles. En 1923 se da la situación también en la que hay una posición que queda también sitiada en Tifaurín, que viven una circunstancia parecida a Seygeríben, se consigue liberar, pero claro, la situación está tan cogida con pinzas que mucho del territorio que se había conseguido, sobre todo en la zona occidental, en la Yevala, que se había conseguido durante la época Berenguer, llegando hasta Sauen, que es una ciudad importante en el interior y en el corazón de la Yevala, pues empiezan a estar comprometidas. Apenas se tiene la gente justa para mantener las posiciones. Se trata de que la mayor parte de la fuerza sea fuerza nativa, fuerza indígena, y no tocar las narices ni a Abdelkrim, ni a los rifeños, ni a los yevalíes, ni al Reisuni, que todavía andaba por allí, para evitar más sangrías, ¿no? O sea que esa es la postura que se va a mantener hasta 1923, hasta el 13 de septiembre de ese año, cuando el general Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, que había perdido a su hermano, el teniente coronel Fernando Primo de Rivera, precisamente durante el desastre anual. Fernando Primo de Rivera era el jefe de la plana mayor del regimiento Alcántara, y por muerte del coronel Manella, que era el jefe que murió en Anual, pues fue el que protagonizó las cargas, o lideró las cargas famosas en el río Igán, y que luego moriría, aunque sobrevivió a las cargas, moriría en Monte Arruiz de gangrena, después de que su brazo quedara seccionado por el impacto de un cañón, de un disparo de cañón. Bien, pues el general Primo de Rivera da un golpe de Estado el 13 de septiembre de 1923, un golpe de Estado incruento, donde nadie mueve un dedo para salvar los muebles del régimen de la Restauración, que ya estaba en plena decadencia. Llevaba desde 1917 agonizando, y bueno, pues la puntada se la da, a la puntilla, como dicen en términos taurinos, se la da Miguel Primo de Rivera, capitán general de Cataluña, apoyado y aupado también por la burguesía catalana, que prácticamente lo lleva en volandas a la estación en Barcelona, para que se dirija a Madrid y se haga cargo allí de un directorio militar. Y ya sabes que la dictadura tiene dos fases, directorio militar y directorio civil. En la fase del directorio militar se consiguen, bueno, pues grandes avances, buenas inversiones en infraestructura. El país parece que mejora, también aupado, por supuesto, por los benévolos años 20, que generan una especie de entusiasmo económico en toda Europa. España se ve beneficiado de ello también. Coincide con esta época, con Miguel Primo de Rivera, y bueno, pues al general le van bien las cosas, ¿no? Esto hace que incluso parte del mundo obrero, de las organizaciones obreras, participen con él. Bueno, estaba en el gobierno, sí, efectivamente. Sí, bueno, el Largo Caballero forma parte del Consejo de Estado y participa de los comités paritarios, y ellos incluso pues, ayudan un poco a las resoluciones de los casos entre la patronal y los trabajadores, al contrario que la CNT y el Partido Comunista, que son fuertemente represaliados, y también el nacionalismo catalán más beligerante, no el conservador, que al principio pues colabora con Primo de Rivera y siguió colaborando más o menos con Primo de Rivera, a pesar de que pues incluso habiendo sido apoyado por el nacionalismo catalán al principio, el nacionalismo conservador, el de Francesc Cambó y la Lliga, etcétera, digamos que no trata bien, sobre todo la lengua catalana, porque la deja otra vez apartada y la relega hasta el nivel doméstico, ¿no? Y las instituciones dejan el catalán y se tiene que hacer todo otra vez en castellano. Esto, como dijo Cambó, Miguel Primo de Rivera era un muy buen hombre que hirió nuestros sentimientos, ¿no? Esto es lo que decía de él en 1931, cuando llega a la Segunda República. Bien, pues en esta fase de la dictadura llegamos a 1923. Primo de Rivera era un abandonista, no
algunos dicen que por la muerte de su hermano, pero fue mucho antes ya. Desde 1916 ya empieza a decir cosas como, cuando estaba de general en Cádiz, como que había que cambiar Ceuta por Gibraltar, y eso que él había hecho gran parte de su carrera, o una parte importante de su carrera allí, ¿no? Pero conocía muy bien las circunstancias, sabía muy bien de las dificultades, sabía muy bien lo complicado que era progresar allí, y aquello era un dardo envenenado, y desde el principio él quería retirarse. Lógicamente no Era de podía los hacerlo. abandonistas, ¿no? Abandonistas sería el Abandonista. término. Claro, los africanistas, que incluso crean una revista, la revista de tropas coloniales, para defender el africanismo y mantenerse allí, porque, bueno, consideran que todo el esfuerzo, la sangre que se ha vertido, pues no es lógico que ahora se abandone todo cuando, bueno, pues está a punto, o se puede hacer si hay voluntad, y conseguir la pacificación. No está a punto ni mucho menos, pero conseguir la pacificación. Ahí tienes una imagen de la revista de tropas coloniales, precisamente del desembarco de Alucemas, ¿no? Con los legionarios con el agua al pecho. Bien, esa parte la comentaremos ahora. Bueno, pues como iba diciendo, la revista de tropas coloniales es un altavoz donde no participan solamente militares, sino también gente como Antonio Goicoechea, o gente como el que luego será ministro de Estado, que era del Partido Reformista, que sería ministro de Estado con el Frente Popular. Quiero decir que hay un margen también de civiles, que incluso Melquiades Álvarez, que hablan y escriben en esta revista, pues más o menos creyendo en que mantener aquello, si se hace de forma coherente, pues no es tan negativo. Melquiades Álvarez, que había estado en contra de la guerra de Marruecos en los años anteriores, ¿no? Bueno, pues Primo de Rivera decide, porque él quiere que España progrese, y para eso necesita todo el presupuesto volcado en sus proyectos de infraestructuras, etcétera, etcétera, y planea reducir la fuerza en Marruecos a la mínima expresión. Mantener solamente las ciudades y las carreteras que comunican las ciudades principales. Melilla, Ceuta, Tetuán, la conexión con Fez, o sea, para conectarse, por supuesto, también con los franceses, ¿no? Porque esa era una de las, Larache, Alcazalquivir. Eso es recoger cuerda y irse hacia una línea prácticamente costera. Por lo tanto, abandonar las posiciones que había, sobre todo en la Yebala, que se habían obtenido en profundidad hacia el centro de la Yebala, y sobre todo abandonar Sahuen, que era una ciudad pues muy importante. Claro, Primo de Rivera comete el error de contar esto a la prensa, y Abdelkrim, que está en pleno auge de su poder, pues aprovecha la circunstancia para estar preparado, y cuando se produce el repliegue, la retirada de Sahuen y de otras posiciones, pues va a presionar atacando ya, porque ya está también en la Yebala, la República del Rif se ha expandido también. De hecho, el rey Suni caerá prisionero en manos de Abdelkrim, y los rifeños ya se han expandido, y esa efímera república va creciendo. Aprovecha Abdelkrim no solamente para ocupar el terreno que abandonaron los españoles, sino para hostigar a los españoles en su repliegue, en una operación que fue más o menos brillante, pero que trajo muchas bajas, y que, lógicamente, no se publicitaron tanto como otros desastres, porque Primo de Rivera no lo permitió, ¿no? Evidentemente estábamos en una época de censura, pero hubo más de 3.000 muertos durante la retirada de todas estas posiciones, y situaciones muy críticas como Daracova, donde el teniente coronel Emilio Mola Vidal quedó sitiado. En fin, hubo situaciones realmente trágicas, ¿no? Tras esta retirada, Melilla sí que mantiene más o menos las posiciones hasta Bentiep. Allí está la Legión, está el teniente coronel Franco, que tiene 3 banderas en cada una de las circunscripciones para las pocas operaciones que se están llevando a cabo. Primo de Rivera visita aquello y recibe ese rechazo de los africanistas, que respetan a Primo de Rivera como general, era uno de ellos al fin y al cabo, pero que rechazan la idea de abandonar, y tratan de convencerlo para que, con un poco de esfuerzo, pues se consiga recuperar y pacificar toda el área del protectorado. Claro, ¿qué ocurre? La retirada de Ñastella tiene una consecuencia. Abdelkrim se crece, va sometiendo cávilas cada vez más, y llega a plantearse el sultanato de Marruecos, con lo cual
ataca a las posiciones que hay al sur del río Guarga, que es donde se establecen los franceses. Y los franceses tienen allí su propio lugar. Hay una auténtica masacre donde mueren, se habla de unos 5.000 franceses y tropas coloniales francesas, porque la mayor parte de las tropas que se mantenían en esas líneas defensivas eran tropas coloniales de otras zonas, porque los franceses lo que hacían era traigo senegaleses y los pongo en Marruecos, llevo al Chad marroquíes, de esa manera pues evitaba lo que le pasaba a los españoles, que muchos de los que formaban parte de las unidades de regulares eran de la misma cábila que los que les atacaban, con lo cual y cambiaban de bando. Había transfugismos, ¿no?, más que en la política. Y los franceses en estas posiciones del río Guarga pues las sostienen a duras penas, de hecho se tienen que replegar. Abdelkrim llega a su máxima expansión y entonces es Francia cuando levanta el dedo, después de habernos puteado, permítanme la expresión, durante muchos años, es cuando levanta el dedo y dice, hay que hacer algo. Le dice a España, hay que hacer algo porque que tú te hayas ido me ha implicado a mí un efecto que yo no esperaba, que es que desde tu zona me están atacando. Con lo cual se decide hacer una operación conjunto combinada donde Francia va a avanzar desde el sur para volver a recuperar las posiciones en la línea del Guarga, de esa manera presionar a las jarcas de Abdelkrim en esa zona y al mismo tiempo participar de una operación, como digo, conjunto combinada de desembarco, donde Francia iba a cooperar con algunos buques y sobre todo con aviones. Es así como se va gestando el desembarco de Alhucemas. Entonces llegamos a 1925, julio de 1925, se acuerda llevar a cabo el desembarco y se empiezan los planeamientos, ¿no? Lógicamente una operación de estas características y más con el pánico que había a que hubiera otra cagada, después de lo de Anual hay auténtico pánico en cualquiera de las operaciones, el planeamiento se hace de forma muy exhaustiva, se plantean 3 líneas de acción, o 3 opciones, vamos a decirlo así, porque eso es normal en un planeamiento, un Estado Mayor planea 3 diferentes posibilidades y es el jefe el que decide cuál es la más coherente, ¿no? En las 3 opciones hay 2, que es realizar un desembarco simultáneo en 2 zonas. Las zonas son las playas que hay en la bahía de Alhucemas y la de Morro Nuevo, que Morro Nuevo es, digamos, el límite de la bahía de Alhucemas. Si esta es la bahía que hace como una especie de media luna, pues uno de los picos de la media luna es Morro Nuevo, ¿no? Hay una península ahí, la península de Morro Nuevo, donde pues hay la playa de la Cebadilla, Morro Nuevo, Morro Viejo, etc. Son pequeñas calas, la Cala del Quemado, nombres que luego nos irán sonando, ¿no? Ahí vemos Morro Nuevo, cómo se conforma, la Punta del Fraile. Morro Nuevo, digamos que sería el pico de esa media luna y vemos lo que pues es hoy Alhucemas. Y muy importante el Peñón de Alhucemas. ¿Por qué es muy importante? Porque era un puesto o un sitio, un lugar de apenas no llega a 200 metros de ancho, o sea, es un peñón, ¿no? Es un trozo de piedra en medio del mar, pero que tenía sus propias piezas de artillería que podían apoyar durante el desembarco para tener piezas de apoyo fijo, porque otro del apoyo evidentemente sería tanto la aeronáutica militar, estamos todavía en 1925, no es que estemos hablando de los aviones de la Guerra Civil, y sobre todo la Armada Española, que llevará allí 2 acorazados, 2 cruceros ligeros, 3 cazatorpederos, todos ellos con cañones de bastante calibre y que van a proporcionar una preparación artillera muy importante y fundamental. Aquí tengo un mapa de la zona de batida, un poco para acá. Exacto. Ahí están todos los buques, además de los que también participan los buques franceses. Ahí vemos al cañonero Dato, los 2 acorazados que tenía España en ese momento, el Alfonso XIII y el Jaime I, que eran buques con unos cañones del calibre de 300, ¿cuál es? El 350 creo que es. Bueno, desde de la Armada no ando muy fino, ¿eh? Y eso que me ha tocado alguna vez verificar municiones de la Armada, pero no recuerdo el calibre exactamente. Creo que es el 350 o 315, creo que es el 315. Son calibres muy, muy, muy grandes, impresionantes, y es así como se ataca, en ese caso, a la playa de la Cebadilla, que ahora iremos explicando porque esa era la playa donde estaba previsto en una de esas opciones que estoy diciendo desembarcar. 2 de las opciones son hacer 2 desembarcos simultáneos de 2 fuerzas
De 350, Joaquín, de 350 hay cañones de la Armada. Sí, bueno, los cañones de artillería de costa son de 350. No sé si los que llevaba el Jaime I eran de ese calibre, pero bueno, una barbaridad en cualquier caso. De hecho, hay fotografías de toda la tripulación, o gran parte de la tripulación, subida en un cañón, ¿no? Espera, 305 en el Jaime I. No 305, es 305. Muy bien. Efectivamente, 305, que es 305 milímetros. O sea, imagínense, un 203 es un proyectil de 100 kilos de peso, pues no quiero imaginar un 305 de estos, ¿no? Esos eran los dos acorazados, más, como digo, dos destructores ligeros, que tienen una entidad superior al que hoy tienen las fragatas, por ejemplo, y bueno, pues luego una serie de cazatorpederos y un montón de... Esos son los de las baterías. No, es que es la torre del Jaime I que se usó de torre de costa. De batería de costa. Sí. No conocía. En Tarifa, claro. En Tarifa. Bueno, eso además, eso disparas una vez con eso y rompes todos los cristales, da 30 kilómetros. Sí. Bueno, pues a lo que íbamos. Se planean esas tres posibilidades. La tercera posibilidad, porque dos de ellas, como digo, para no enrollarnos más, hablan de un desembarco simultáneo, y otra tercera posibilidad que es un desembarco sucesivo, ¿no? O sea, primero desembarcan unas tropas mientras una agrupación, mientras la otra agrupación prepara o ejecuta un plan de decepción. Un plan de decepción, para que nos entendamos todos, o una demostración, es hacer ver como que vas a desembarcar y que en realidad no lo hagas. Eso es evidentemente para que las fuerzas defensivas no se puedan concentrar en una zona, sino que tengan que estar desplegadas en toda la costa, porque no saben exactamente si se van a producir más desembarcos, si ese es el bueno es el otro, etcétera. Entonces, bueno, esa es la opción que se establece. El jefe de toda la operación, de la fuerza conjunto combinada, quiero decir, conjunto, porque son fuerzas de ejércitos de tierra y de la marina. En ese momento no existe todavía el ejército del aire, es la aeronáutica militar. Hoy llamaríamos conjunto a fuerzas de varios ejércitos. Y luego combinada porque es una operación que se realiza con un ejército extranjero, en este caso con Francia. También participa el portaaeronaves Dédalo, que pone ahí porta hidroaviones. Sí, bueno, lo copié, esto está copiado, es un porta, sí, hidroaviones. Bueno, pone porta hidroaviones, si te fijas, no portaaviones. Sí, no, portaaeronaves me refiero porque en realidad los portaba. Sí, los dejaban en el agua y despegaban. Los dejaban en el agua. Pero bueno, que es un invento bastante... Hoy día, evidentemente, eso sería muy vulnerable, pero bueno, no deja de ser una forma bastante ingeniosa de poder proporcionar apoyo aéreo, sobre todo de reconocimiento, ¿no? Pero bueno, luego participaron, por supuesto, de los aeródromos de Tetuán, del aeródromo de Melilla, o sea, participaron aviones en un número superior a un centenar, también aviones franceses. Uno de los pilotos de esta operación es el capitán Ramón Franco Bahamonde, el hermano de Francisco Franco. Bien, pues para ello se planean dos agrupaciones. Por un lado, la agrupación de Ceuta y la agrupación de Melilla. Son agrupaciones de entidad... La fuerza total son unos 18.000 hombres. Porque claro, si contamos logística, sanidad, ingenieros, etcétera, gente que va a participar en los combates, pero que no va a disparar, vamos a decirlo en términos coloquiales, ¿no? Pues hablamos de unos 12.000 fusiles, entre tropas de maniobra, que es como se diría en términos actuales, ¿no? Fuerza de maniobra, que es la fuerza que hace fuego, movimiento y choque, o coge la velocidad en el caso de la caballería, mientras que los ingenieros se dedican al trabajo, en este caso a preparar las posiciones y la base que se establece en la cabeza de puente, los artilleros hacen apoyo de fuego, pero los fusiles, que son los que maniobran y avanzan, etcétera, aunque vayan con ellos los ingenieros, yo que soy zapador y tengo que defender eso, porque están en la vanguardia, por supuesto, pero los zapadores se dedican a otras cosas, ¿no? A limpiar obstáculos, etcétera. Y son los infantes y los jinetes los que hacen estas maniobras, que serían unos 12.000. Con lo cual, tenemos dos agrupaciones de unas 9.000 hombres cada una, que tiene que ser embarcada en la mayoría en buques mercantes que se llegan a Ceuta y a Melilla para después, posteriormente, bajar a esa gente a unas barcazas de desembarco, las famosas barcazas Kilo, que habían participado en Galípoli, que España había comprado unos años atrás precisamente para estas operaciones, ¿no? Para este previsto desembarco de Alhucemas y otros que se hicieron antes, ¿no? Se hizo incluso un ensayo unas semanas antes, etc.
Abdelkrim, conocedor de todo esto, de lo que va a pasar, no sabe el lugar de desembarco, pero lógicamente una operación de estas características no se camufla así como así, decide echar un hordagola grande y, aprovechando que la gran parte de las tropas que estaban en las comandancias se van a dedicar a la operación, una vez que se están preparando y cargando los buques, etcétera, ataca una posición en uno de los montes que domina la ciudad de Tetuán, capital del protectorado, donde se encuentra el Jalifa y el alto comisario, y ataca la posición con 8.000 rifeños, que es la posición de Kudiataja. La operación además la lleva un tal Pajarito, que era el líder de la Jarca, un hombre con mucho prestigio dentro de Beni Urriagel. De los 8.000 hombres, muchos son Beni Urriagel, que son los guerreros más formados. Ya incluso hay un ejército del RIF, hay 100 y pico piezas de artillería que mantienen, sobre todo capturadas después de la retirada de Anual, que son piezas españolas y que... Y también alemanes, ¿no? Claro, participan mercenarios alemanes. Después de 1918, muchos profesionales alemanes se han quedado en el país. La crisis económica es muy grande y algunos pues se venden como soldados de fortuna y de hecho colocarán minas, incluso algunas contaminadas con cloro, con sustancias químicas, en las playas donde está previsto el desembarco. O sea que realmente ese se supone que es el gobierno de la República del Rif, ¿no? Eso se ha sacado de una fotografía que tomó Echevarrieta cuando fue a visitar a Abdelkrim para negociar la liberación de los prisioneros de Axti. Bueno, pues, como digo, en la operación se plantean dos agrupaciones. Una agrupación la va a mandar el general Saro, uno de los que formaban parte del directorio, y otra operación... no sé, Fernández Gómez, es que como son dos apellidos alemanes, Luis Fernández Gómez, Fernández González, pues lo tengo por aquí apuntado, perdón, porque es que estoy hablando todo el rato de memoria, lo tengo apuntado, ¿eh? Vamos a ver, porque me he hecho aquí unos apuntes, pero es que yo hablo siempre de memoria, y nunca miro los apuntes y claro, para no cometer errores, vamos a ver. A ver, las columnas, ¿cómo se llama? Agrupación Oriental, el escalón... No te digo. General Leopoldo Saro Marín. Leopoldo Saro mandaba la de Ceuta, que además era un hombre muy popular. Y ahí estaba el teniente coronel Miguel Campins, el coronel Francisco Franco Bamonde y Emilio Esteban. Sí. Y después la segunda agrupación occidental estaba comandada por el general Emilio Fernández Pérez. Fernández Pérez, he dicho Gómez González, es que es Fernández Pérez. Y los coroneles Manuel Godet, Llopis y Adolfo Vara del Rey. Sí, los coroneles los tengo muy claros. Bueno, pues entonces, a ver, eso que pasa por tener apellidos como García. Es muy... Claro, sí. Al final soy campa para todo el mundo. Y aparte un hombre mucho más popular, yo además le dediqué un capítulo en Los Otros del 36, entero a su vida, es uno de los... Luego lo van a matar en Paracuellos, de Jarama, y es un hombre de los que forma parte del directorio militar, formaba parte del cuadrilátero, luego es una persona además desde el punto de vista político importante. Bien, pues Saro manda la columna de Ceuta o la agrupación de Ceuta que va a llevar el esfuerzo principal y que se va a encargar de hacer el desembarco. En esa columna se divide, o esa agrupación, vamos a decirlo así, se divide en tres columnas, ¿no? Las columnas son agrupaciones tácticas. Es que para utilizar terminología de hoy, sobre todo si nos ve gente de Hispanoamérica, que no tenga tan asociado esto de la columna. Bueno, la columna es una unidad que se conforma operacionalmente, o sea, se hace tiene una compañía de aquí, un regimiento de acá, un batallón del otro lado, una unidad de artillería, una unidad de zapadores. Sería lo que hoy llamamos una agrupación táctica o una organización operativa. Bien, pues estas columnas, la primera y la que va a llevar el esfuerzo principal, el primer escalón de desembarco, la va a mandar el coronel jefe de la Legión, que es Francisco Franco Bahamonde, un coronel con 32 años, muy joven, que ha hecho toda su carrera en África y pues, sus ascensos, la gran mayoría, han sido por méritos de guerra. Franco es un líder carismático, conocido ya en España, porque sobre todo después de la campaña de desquite
donde se le dio muchísima publicidad. Todas las fuerzas de tierra, que se me ha olvidado comentar, en la operación terrestre la va a mandar el general Sanjurjo Sacanel. Ojo aquí, porque muchos de los nombres les van a sonar porque son luego protagonistas en la sublevación de 1936. Sanjurjo Sacanel iba a ser el líder de la sublevación, Franco iba a mandar las tropas de África, Godet iba a ser el líder en la sublevación en Barcelona, en fin, que todos están bastante implicados, ¿no? Luego veremos comandantes, tenientes coroneles, etcétera, que serán generales en el 36 y que también habían estado en el desembarco de Alhucemas. Forma parte de toda esta de todo este grupo de africanistas que sobre todo se van a destacar a partir de 1921, a partir de la campaña de desquite. Claro, porque pues, todo empezó en África, hay que recordarlo ahí. Todo empezó en África, efectivamente. Claro, porque la forma de combatir, las formas de todo esto de las columnas, etcétera, etcétera, empezaron en África y los generales republicanos al principio y los mandos republicanos, los militares profesionales que permanecen fieles al gobierno durante la sublevación del 36 van a emplear las mismas técnicas, tácticas y procedimientos, que son las que habían aprendido en la única experiencia militar que tenían los soldados españoles o las tropas españolas desde 1898, que había sido la larguísima guerra de África. Por eso muchos de los métodos que se utilizan en la guerra civil, sobre todo en la primera fase de la guerra civil, después lógicamente eso evolucionaría a una guerra convencional ya típica, previa casi a la Segunda Guerra Mundial, pero al principio son las columnas, igual que en África, ¿no? También la violencia y la poca empatía, ¿no?, con el prisionero, etcétera, que se tenía también en África, aprendido de los rifeños. Realmente los rifeños también formaron parte de esas columnas, sobre todo de las columnas del Ejército de África que van a llegar hasta España, Badajoz, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a seguir, que nos vamos por los cerros de Úbeda. Como digo, en la agrupación de General Saro está el coronel Franco, que manda una fuerza sobre todo compuesta de legionarios irregulares, con también jarcas, había jarcas mandadas por oficiales españoles, como la jarca Varela, por ejemplo, comandante Varela Iglesias, un hombre con 2 cruces laureadas, al que todo el rollo este y el escándalo este de los ascensos por méritos de guerra que fueron parados por la Junta de Defensa evitaron o no le permitieron llegar a ser coronel como Franco, porque realmente méritos desde un punto de vista bélico tenía muchos más que el propio Franco, ¿no? Tenía 2 cruces laureadas de San Fernando y Franco tenía una medalla militar individual. Es una demostración de que Varela, si hubieran seguido los ascensos por méritos de guerra de la misma forma que se habían tenido hasta 1918, 1919, Varela se había disparado, ¿no? Franco luego de todas maneras, Primo de Rivera va a recuperar esos ascensos por méritos de guerra y todos estos llegarían a generales de forma muy rápida. Bien, pues seguimos con esto. La misión de Franco es desembarcar. Tiene una innovación dentro de esas barcazas, o tiene previsto desembarcar primero 10 carros de asalto, los carros de combate Renault FT-17 que venían de Francia, que habían participado en la Primera Guerra Mundial y que es el primer carro de combate que puede llevar ese nombre, que llegó a España, que tenían unas autoametralladoras y que se iban a emplear, el plan era los desembarcos en la playa como posiciones fijas. Y los legionarios se colocan detrás y van haciendo fuego y la idea no es que avanzaran mucho, sino que se mantuvieran como una especie de parapetos que yo podría cambiar de posición para poderse utilizar mientras el resto va progresando. Y desde ahí, pues, fuego de cobertura, ¿no? Fuego de cobertura. Efectivamente, no tenían una labor no eran carros para asaltar, digamos, ¿no? No tenía no se iban a utilizar en esa modalidad. También eran bichos que eran tremendamente lentos, ¿no? Y aparte que, bueno, la protección era no la de un carro de combate de ahora, evidentemente, ¿no? Bien, ese era el plan y todo se prepara, pero el asalto a Cúdia Tajar hace que Primo de Rivera tenga que reaccionar. Hay que sacar tropas incluso que ya estaban embarcadas para liberar la posición de Cúdia Tajar, donde hay apenas un centenar de hombres. Luego se pudo reforzar ese primer día o en la primera noche. Llegó allí también una sección de zapadores, al mando de la cual estaba el teniente sevillano Cousillas, que luego recibió la Cruz Laureada de San Fernando porque era el mando más antiguo de los que aguantaron en la posición. Tuvo muchísimas bajas, el 70-80% de los hombres resultaron muertos o heridos. Eran además soldados catalanes y aragoneses. Y van a conseguir que
aguantar en la posición con las mismas penurias y recordando mucho lo que había pasado en Nigeriben, teniendo que poder beber incluso sus propios orines porque se quedan sin agua, etcétera. Es una posición ubicada en una altura hecha de piedra, de la piedra de alrededor, de hecho todavía están los restos de Kudya Tajar, y eso le va a permitir resistir a todos los envites de la posición, porque si se caía la posición, peligraba Tetuán. Luego hay que hacer un esfuerzo ímprobo por liberar la posición y se llega a desembarcar tropas para poder liberar Kudya Tajar. Ahí está el comandante Balmes, que luego sería general y que moriría en Canarias, tropas de regulares, tropas de la Legión, y que llegan a liberar Kudya Tajar. Pero el desembarco hay que seguir y llevarlo a cabo porque no se pueden detener por eso, ¿no? Primo de Rivera se la juega, decide embarcar a las tropas y que se inicien los movimientos. El plan, como digo, era primero desembarca el primer escalón, que era el de Franco. El segundo escalón reforzaría las posiciones que conseguiría tomar Franco para esa cabeza de puente inicial, como se establece en cualquier tipo de desembarco. Y el tercer escalón quedaría en reserva, que era el del coronel Campins, el del comandante Campins, teniente coronel Campins, teniente coronel Campins, muy amigo de Franco, además, habían coincidido de comandante en Oviedo. Luego Franco lo llevaría a la Academia General Militar como jefe de estudios y Campins acabaría fusilado por orden de Queipo de Llano por no sublevarse en Granada en agosto de 1936. Lo que son las cosas, ¿verdad? Sí, Yo digo que claro. los militares de un bando y de otro al final venían todos de la misma raíz. Bueno, pues, y muchos amigos y enemigos también. Sí. De hecho, Franco, la viuda de Campins, antes de ser viuda, le escribe a Franco y le pide, por favor, que haga algo para que no maten a su marido, ¿no? Porque es incomprensible lo que está pasando. Y la contestación no se la da Franco, se la da Franco Araujo, su ayudante, el teniente coronel, el primo Pacón, que le llama, que como le conocía Franco, su primo, y le escribe que lo siente mucho, pero que ha tenido que admitir el fusilamiento de su propio primo, ¿no? de la Puente Mamonde, que no quiso sublevarse en Tetuán, era el que mandaba el aeródromo de Tetuán, donde estaba la aviación de Tetuán, resiste allí, es detenido y lo fusilan. Estando Franco en Tetuán, se ordena su fusilamiento y Franco pues admite que no puede hacer excepciones, ¿no? Bueno, pues así de cruel eran las cosas, ¿no? En los dos bandos, ¿no? Bueno, pues en este estado de cosas, como digo, Franco va a llevar a cabo ese primer desembarco, y la otra columna o la otra agrupación, de la que viene desde Melilla, pues imagínate, la de Franco son unos 9.000 hombres repartidos en 3 columnas de unos 3.000 cada uno. O sea, la de General Sari, la agrupación de Sari. Sin embargo, en la otra solo se organizan 2 columnas, una de unos 6.000 que manda el coronel Godet Llopis y la otra columna que tendrá unos 3.000 hombres. O sea, la más importante, la del esfuerzo principal de esa segunda agrupación, es la del coronel Llopis. El objetivo del coronel de Godet es, una vez desembarca, después de que haya desembarcado en la primera columna, es el que va a hacer las operaciones en profundidad para ocupar, si es posible, pues la mayor parte de la cábila de Benirredrà que está próxima a la costa, ¿no? Ese es el plan inicial. Bueno, pues se embarca la gente en Ceuta y en Melilla. Había 2 demostraciones iniciales que se iban a hacer en Sidi Idris y también en la parte más próxima a Melilla, intentando en Wadlau, creo recordar, intentando pues un plan de decepción para que todo el mundo pensara que iba a ser allí el desembarco. Por eso se hace fuego con los buques para intentar hacer ver como que se está iniciando la preparación artillera, etcétera, etcétera. Y esto tiene lugar el día 7. Con las tropas embarcadas ya, claro, con las maniobras de decepción hay que bajar a los hombres a las barcazas, a los hombres de la primera oleada, porque las barcazas, no había muchas barcazas, y creo que eran 13 en total, y una vez que finalizan una oleada tienen que ir a por la siguiente, ¿no? Es como un desembarco aéreo, que tienes a lo mejor 5 aviones y tienes que desembarcar en varias oleadas, ¿no? Claro, porque estas barcazas habían sido compradas de segunda mano a los británicos y algunas de ellas empleadas en Galípoli, ¿no? En Galípoli, efectivamente, fueron empleadas en Galípoli. Eran barcazas muy grandes, que habían hasta 300 hombres, o sea que estamos hablando de unos pedazos de barcazas importantes, pero claro, los desembarcas, la idea era iniciar el desembarco, o
sea, los desembarcas de los barcos, perdón, de los buques y los llevas a las barcazas. Eso es una operación que tarda mucho tiempo en producirse. Para que los rifeños vean desde la costa de Sidris que ya están viniendo, ¿no? Que esto es lo que están desembarcando o se están preparando para, ¿no? Perdón, Sidris, de Huatla, ¿no? Que es en el lado occidental. Y refuercen, traigan tropas tropas o jarcas de otros lugares para intentar defender esa posición. Todo esto se va llevando a cabo. El objetivo es, una vez que llegue la noche, apagar las luces y dirigirse con las barcazas directamente a la playa de la Cebadilla, que es donde va a tener lugar o donde iba a tener lugar el desembarco. Pero durante la noche hay algo de niebla y las barcazas se van separando de tal manera que pierden el contacto y es imposible hacer ningún tipo de operación. Entonces se espera tanto a Primo de Rivera como a Sanjurjo como al propio Franco, que ven cómo toda la operación se está yendo al traste. Los hombres se pegan 44 horas de reloj en las barcazas. Imagínate en una especie de lata de sardinas, que sí que cabría mucha gente, pero gente de pie y prácticamente sin posibilidad de descansar. En esa lata de sardinas que tienes que miccionar, o sea, tendrás que mear casi al lado del otro y bueno, y el que no estuviera un poco suelto y no aguantara las 44 horas de rigor. O sea, y que no haya oleaje, porque en Normandía los pobres, el mareo que tuvieron que tener en los barcos en alta mar. Hubo mal tiempo, además las barcazas de desembarco no tienen apenas quilla, con lo cual eso es vómitos, etc. O sea, tuvo que ser un infierno 44 horas. Porque no consiguen reagrupar las barcazas hasta las 11:30 de la mañana. Aquí ya todo el mundo se plantea abortar la operación, esto es un desastre. Pero Primo de Rivera dice que no, que adelante, que hay que desembarcar, sea como fuere, y se dirigen a la Cala del Quemado, que no había sido reconocida. Se había reconocido la Cebadilla, se conocían los detalles, y se dirigen a la Cala del Quemado, porque también las observaciones que hacen con la aviación, pues van viendo las posiciones rifeñas y consideran que hay menos vigilancia y que hay más posibilidades, ya que se iba a hacer a plena luz del día, que no estaba previsto, ¿no? Entonces se dirigen con las barcazas a la playa del Quemado y a 50 metros de la playa se tienen que detener las barcazas porque el agua apenas tiene 1 metro de profundidad, luego no van a poder desembarcar. Entonces Franco ordena tocar legionarios a luchar, legionarios a morir, con la corneta desde el barco donde se encuentra. Y los legionarios saltan al agua y con el agua al pecho, que es la imagen que ha sacado antes, se dirigen a la Cala del Quemado y desembarcan de esa manera, pues un tanto expedita, y a partir de ahí establecen la primera cabeza de puente. O sea, que somos la cabeza, digamos, de desembarco, los legionarios, sí. ¿no? Los legionarios son la cabeza de desembarco, además de una jarca que les acompaña y que se menciona menos, pero que no solamente los legionarios desembarcan así, sino también los jarqueños, ¿no? Los propios rifeños que van formando parte de esas columnas de las fuerzas españolas. Una vez se desembarca la primera columna, evidentemente los carros de combate no pueden desembarcar, o la opción de los carros de combate se anula y todo se tiene que hacer a pie. Es verdad que se consigue consolidar la cabeza de puente, la operación a partir de ahí es muy rápida, ten en cuenta que el primer desembarco se haría sobre las 12, el fuego artillero ahí es brutal, pues la ventaja del día. El día tiene una desventaja, que es que está muy expuesto, pero tiene la ventaja de que el fuego artillero es mucho más efectivo, ¿no? También la aviación puede apoyarte, la aviación va a estar participando durante toda la operación, haciendo bombardeos en profundidad, a la segunda línea de posiciones defensivas de los rifeños. De los rifeños levantiscos, porque los otros rifeños estaban con las tropas españolas. Y en el desembarco, al final, a la 1 llega la segunda oleada, o sea, en un espacio relativamente corto, se hace con bastante diligencia, y a partir de ahí se van ocupando posiciones, y la siguiente agrupación cuyo primer escalón es el del coronel Godet, desembarcan en la playa de la Cebadilla, bastante tiempo después, y ahí es donde se establece una base de operaciones. Ahí es donde se desembarca toda la impedimenta, los caballos, los mulos, los carros, vehículos, incluso camiones, etcétera, etcétera. Y se va estableciendo esa base que ya no es solo una cabeza de puente, sino que es una base logística desde donde partirán todas las operaciones. Las operaciones se van realizando con bastante éxito, se consigue ocupar en esa fotografía que has puesto anteriormente de las flechas, vemos cómo... ahí voy. Ahí vemos, efectivamente. Ahí vemos, bueno, pues
Morro Nuevo, con la playa de la Cebadilla, que es una cala al fin y al cabo, y ahí vemos cómo se van a ir dando las operaciones con las diferentes agrupaciones, para no entretenernos mucho más, con las diferentes agrupaciones para conseguir llegar en profundidad y sobre todo ocupar las alturas. Una vez que tienes las alturas, ya tienes la playa tuya, ¿no? Ya la playa no es vulnerable, ¿no? Y vemos la playa de Suani, esto sería la mitad de la mitad aproximadamente de la bahía de Alhucemas, que como digo es como una especie de media luna, y ven, si ven ustedes ahí justo a la derecha, al lado del Peñón de Alhucemas, aparece la playa de Suani, que es la playa donde al principio se pensaba desembarcar. En esa y en una playa próxima a Axdir, que está un poco más a la izquierda, pero lógicamente las posiciones estaban mucho más consolidadas, por eso es por lo que se decide desembarcar en la playa de la Cebadilla, aunque luego el desembarco real se hizo el primero al menos en la cala del Quemado. Por tanto, una vez que se consigue ocupar el monte Malmusí, que es el monte que ven ustedes más o menos en el centro de la pantalla hacia el norte, muy cerca a la costa, a esa península de Morro Nuevo, una vez que se consigue ocupar el monte Malmusí, ya se domina la altura y a partir de ahí se va a ir avanzando hasta ir consolidando posiciones y cuando todo Abdelkrim se da a la fuga, se llega a Axdir, a la capital de Beni Urriagel, una capital un poco mitificada porque no dejaba de ser un poblado, ¿no? Pero se ocupa Axdir, lógicamente Abdelkrim y su gobierno tienen que huir y en lugar de aprovechar y consolidar todo lo que se ha obtenido y llegar hasta el río Amecrán o incluso conseguir contactar con las fuerzas que estaban en la comandancia de Melilla, Primo de Rivera decide parar ahí la operación, consolidar las posiciones y ya se hará otra campaña cuando toque, porque su objetivo es negociar. Él, como digo, el pánico a las bajas, hasta ahí la operación había sido un éxito completo y rotundo, a pesar de los problemas iniciales que parecía que aquello se iba a ir al garete, había sido un éxito rotundo y sin embargo deciden parar, no hay un aprovechamiento del éxito en términos militares, una vez que has roto las líneas de defensa hay que intentar ir en profundidad todo lo que puedas sin exponerte mucho, sin exponer los flancos, pero en este caso, bueno, pues parecía que todo iba con porque el objetivo político era ese. Ese era el objetivo político. Era demostrar a Abdelkrim que se le podía derrotar. Y una autonomía, que negociase autonomía. Efectivamente. Había negociación entre Francia y España, que ahora iban juntos de la mano y que ya no iba a aprovecharse de sus rivalidades políticas como hizo en el pasado. Y Abdelkrim huye. Además, Abdelkrim sabía que si los españoles le cogían iba a durar vivo probablemente menos que una pompa de Mistol y de hecho al final acabaría entregándose a los franceses, ¿no? Y bueno, pues los franceses le trataron sorprendentemente bien, algo que, en fin, le trataron sorprendentemente bien hasta el punto de que Abdelkrim luego vivió en Egipto y murió en 1960 y pico de viejo. O sea que realmente consiguió, bueno, pues más o menos ser célebre durante unos años y que se respetara su sí, ¿no? Y de hecho se marchó con una fortuna importante. Claro, evidentemente. Y bueno, esto es a grandes rasgos el desembarco de Alhucemas, sin entrar mucho más en detalles. Yo creo que hemos hecho una preparación artillera larga, contando un poco todos los problemas, pero porque era muy importante, porque la operación en sí es una operación más o menos breve. Es muy importante, evidentemente, es un hito, porque el mismo ejército que parecía un desastre anual y del que todo el mundo despotricaba, resulta que hizo esto, ¿no? Que pudo llevar a cabo un desembarco muy complejo y con mucho éxito. No es comparable con Normandía ni nada de esto, ni mucho menos, y tampoco hay que hacer mitificaciones de este tipo de cosas, pero creo que es un hito en la historia del militar española y es un hito también en la historia militar europea, entre comillas, porque tampoco tendría una gran repercusión en esos, al menos en ese año, ¿no? Después de en los medios de comunicación. Efectivamente, pero sí que fue un hito importante en la historia militar española, sin duda, del que hace un centenario, ¿no? Es el centenario, el día 7 y 8 de septiembre, que es cuando se produce esta operación, cuando se lleva a cabo el desembarco. Pues justo vamos a emitirlo ese día, que estamos en diferido y por tanto no hay preguntas del público.
la gente que quiera hacernos preguntas, que lo deje en comentarios y también, Sí, por sí. supuesto, que vaya a tu canal, a Joaquín Rivera Chamorro, a aprender mucho más de estos años 20 y 30, que es tu gran especialidad. Pues, Joaquín, el objetivo era dar a conocer el desembarco de Lucemas, pero ¿por qué se fue? ¿Por qué se fue allí? ¿Por qué nos Claro, llevó a ese desembarco? Y el que quiera saber más también, ¿no? Esto es muy importante, del papel que tuvo la guerra de África en la España de comienzos del siglo XX y sobre todo en la guerra civil, tiene este libro, La guerra civil que vino de África, en el que, bueno, pones el papel africano de muchos de los líderes militares en esta guerra africana y que, como ya te dije al principio al público, es una amenaza de que hay segunda parte porque todavía queda mucha guerra de sí. Marruecos y entiendo ahí que entrará esta época, ¿no? Claro, hay segunda parte por exigencia del editor que me dijo, si te pasas de 500 páginas, No lee no nadie. publicamos. Entonces, claro, digo, bueno, pues nada, pues dejamos en 500 páginas y ahí hay mucha exploración, pero bueno, habla no solamente de los militares, sino mucho también de la política y de lo que pasaba, de esos mundos paralelos que se vivían en África y en España. Pues vidas paralelas. Y por cierto, mira, uno de los ríos que citabas en tu libro, no, en el programa, el río que limita, ¿no? El protectorado español justo al lado de Melilla, que se me acaba de ir el nombre ahora mismo. Ah, El que está, al lado digamos, de el fin Melilla, del protectorado. No, el que está al final del protectorado español. pero Cerca el ya lado de. este de Murulla. El Murullo. Ese. Es justo la portada de mi libro de Cayo Mario, estos hombres que están escalando. Había una fortificación del rey Mauri, de los moros, allí en esa zona, en un alto, y Cayo Mario toma esa posición con una treta, que no voy a contar aquí, pero justo la portada de mi libro es justo ese río Marulla o Manulla, que depende del momento, que era también el fin del protectorado español, algo interesante. Pues no sé si ellos, Mira, la historia militar, sabían cuándo limitar el protectorado, como habían hecho los romanos con las provincias, ¿no? Pues muchas gracias, Joaquín. Todo un placer siempre conversar contigo, aprender contigo historia. Y eso, invitar a las dos cosas, que vean tu libro y que vean tu canal. Si quieres decir algo como despedida final, Joaquín. nada, agradecer a los que hayan prestado atención, ya han visto que podemos haber cometido algún error, ya se han dado cuenta que hablamos siempre de memoria y cuando se habla de memoria, pues algún dato o alguna cosa, a veces incluso sin darnos cuenta, ¿no? Porque aunque lo tengamos muy en la cabeza, pero uno va hablando y hay que pensar y hablar a la vez, lo cual es una cosa que no es fácil a veces, y recordar cosas y datos, ¿no? Entonces es posible que alguna fecha, algún nombre o alguna cosa, pues hayamos cometido algún error, ¿no? Entonces, ante los errores pedimos disculpas ya de antemano y dar las gracias a Francisco por invitarme otra vez y siempre es un placer estar aquí. Además compartimos muchos seguidores, yo creo que los que están en un canal están en el otro y viceversa, así que es un lujo estar aquí hoy. Muchas gracias a Pues todos y gracias a Francisco. también incluso moderadores del chat. Sí, sí. Muchas gracias a todos. Espero que aquellos que sigáis Belun Artis vayáis a seguir ahora a Joaquín y los que veáis el programa por venir de Joaquín, veáis también Belun Artis. Porque compartimos los dos la pasión por la historia y también la honestidad. Intentamos ser honestos, aunque a veces nos podemos confundir, pero confundirnos, como dicen muy bien, porque hablamos de memoria. Muchas gracias a todos y hasta la próxima oportunidad. Agradezco, como siempre, a todos los mecenas por su apoyo a cambio de nada, porque todos los programas son en abierto y por tanto valoro mucho más su apoyo. Y gracias a todos los suscriptores y a aquellos que van a dar ahora mismo la campanita de suscripción. Hasta la próxima oportunidad. Hola amigos de la historia militar, si os ha gustado este contenido por favor apoyadnos en iVoox, YouTube o Patreon. Recordad que Belun Artis es vuestro canal de historia militar y trabajamos para daros los mejores contenidos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada. Y no os olvidéis de dar a me gusta y compartir.